Cuando llego y yo me bajo de la motilla, voy, hago la marca y me devuelvo. En el oído derecho llegué y oigo claramente donde me dice Vinicio. Y yo, esa hora que lo vi tan clarito, me monto a la moto y tras de eso, lo que pasa también, a veces uno quiere arrancar la moto, no arranca la moto, y en el otro oído me dicen Vinicio. Yo me quedo tieso y ya me arranca la moto y salgo. ¿Por qué nos íbamos sin casco a hacer las marcas? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amantes de las historias de lo paranormal? Quiero agradecer su sintonía en este nuestro nuevo episodio de su podcast A la luz de las velas. Un espacio para contar y escuchar historias tenebrosas e interesantes. Para hoy quise arrancar con una historia un poco menos preparada debido a la naturaleza de este episodio. Ya en varias veces he dicho que yo nunca he tenido experiencias con lo paranormal, pero todos hemos tenido experiencias con el miedo. Cuando yo era niño, jamás voy a olvidar cómo cuando yo estaba en la escuela, justo a la par de mi escuela acá en Grecia, en la escuela Julio Peña Morúa, comenzaron a construir un cementerio, un jardín de paz más bien. La diferencia es que un cementerio normalmente tiene criptas, tumbas grandes y son solo pequeñas lápidas. También recuerdo cómo de niño en reuniones de nuestros papás con los maestros, nosotros en horas de la noche a 6, 7 jugábamos a subirnos a un tronco y ver hacia el cementerio para ver quién duraba más viendo hacia el cementerio antes de empezar a ver algo que nos diera miedo. Lo digo es porque los cementerios provocan eso, un miedo irracional a lo que no podemos ver, o tal vez a lo que sí podemos ver. Para este capítulo número 34 y titulado Entre criptas, escucharemos a Vini, quien trabajó por varios años en cementerios en el área de San José acá en Costa Rica, incluido el Cementerio General, el cual fue creado en 1845 y que ocupa un espacio de más de 80,000 metros cuadrados y un aproximado de 300,000 cuerpos. También declarado Patrimonio Histórico y Arquitectónico Nacional y sede de una incontable lista de leyendas y mitos. Mitos que se desarrollan alrededor de los cementerios, como por ejemplo la historia del vampiro del Morazán, narrados por Vanessa Alvarado, en mi opinión una eminencia de la investigación paranormal en nuestro país, en su TikTok y cuyos programas los insto a escuchar. Historia que ocurre en el cementerio del Morazán, como se llama el antiguo cementerio de San José, donde fue enterrado temporalmente el general Francisco Morazán tras su fusilamiento en 1842. Nuestro entrevistado, Vini, ha vivido experiencias que él solo puede explicar como sobrenaturales, provocadas por aquellos que simplemente no pueden quedarse en sus tumbas, criptas o catacumbas, sobre todo en noches de luna llena. Las historias de miedo de otras personas se viven en carne propia, así que los invito a apagar los aparatos eléctricos que no estén usando, a apagar la luz, si se atreven. Imaginen el escenario en el que nuestro narrador de hoy nos sumerge y vivan esas historias ustedes también. Ahora, por favor, siéntense o pónganse cómodos y deleiten su gusto por lo paranormal con este relato. Yo de trabajar en seguridad ya tengo más de 20 años y mi primer cementerio, ya puedo decir que he trabajado ya más de 3 cementerios. George, que el primero en el cementerio estaba muy nuevo en seguridad, tenía muy poco para trabajar en seguridad. De sorpresa me mandan ahí al puesto y el coordinador me dice, bueno, el que nos mandó, mi jefe, me dice, vas a ir al cementerio Curry. Y yo, trabajo es trabajo, ¿verdad? Y yo cumplo y vamos a trabajar a un cementerio. Se me hizo muy raro, ¿verdad? Y llegando, uno siente esa vibra, uno se queda pensando que qué raro esto, trabajar y sí, es brete. Entonces
Llego yo, había un inconveniente, no había caseta, en esos tiempos trabajaba unos 12 horas, llegaba a las 6 de la tarde, salía a las 6 de la mañana, esos horarios extendidos. No había dónde estar, digamos, una caseta. Entonces el administrador nos tenía en el fondo. En ese momento había como una tipo bodega, tipo casa bodega con un servicio. Lo que habían ahí en el cementerio de Curridabat, hay 2 métodos de entierro, digámosle que están los nichos comunes, ¿verdad? Y el entierro de tierra, que los nichos están abajo de la tierra. Entonces ahí habían todo lo que usaban los panteoneros, el que bajar los ataúdes. Había un escritorio, una sillilla ahí que nos pusieron. Y de hecho, el primer día que voy a trabajar en un cementerio me tocó de noche. Fue una noche larga, tremenda. Y es una puerta corrediza, no había puerta. Una puerta que uno corría y un espacio en el suelo. Usted podía ver un toquecito la luz y ver el zacate. Yo cierro la puerta ya como tarde en la noche, me encierro a tomar café, a quedarme ahí un ratillo. Cuando yo empiezo a escuchar, y yo, ¿qué la cosa? Hay gente afuera. En el momento que yo cierro la puerta y me siento, ya oigo pasos. Y oigo pasos alrededor mío, de la caseta, donde estaba yo ubicado en el puro fondo del cementerio. Ver la endija, veo las sombras de las personas que andan afuera, como en fila. Yo que sea vara, y agarro yo el 38 que tenía en ese momento. Yo, ¿quién anda ahí? Y empiezo a gritar y nadie me contesta. Y hago abrir rápido la puerta, la corro, la tiro y vuelvo a ver y doy la vuelta al otro lado y nada, no había nadie, absolutamente nadie. Y yo, hijo de pucha, sí, el primer día y seteado, ¿verdad? En esa caseta no habían ventanas, en ese, digamos, tipo bodega, era como una habitación a la par del servicio. Me acuerdo de un toque que yo digo, no, aquí yo voy a cerrar la puerta, voy a hacerme el maje, digo yo. Vuelvo a sentar donde está el escritorio y sigo yendo ya los pasos, ya no los veo por la endija. Yo no sé qué fue que a mí me dio por asomarme a la ventana y veo como siluetas de cabezas, como 3 siluetas. ¿Qué es esta vara? Yo estaba chamaco, imagínense que tenía, así eso fue como en el 2000, sí, como 25 años, 2002, por ahí anda. Y yo, hijo de pucha, imagínate, yo no, esa noche va a ser larga. ¿Qué hice yo en ese toque? Agarré el bultillo que tenía afuera del portón, a quedarme ahí en una tumba. Ahí amanecí sentado en una tumba hasta que amaneciera y que llegara el compañero a relevarme. Ya después, ahí mismo en ese cementerio, hicimos ya amistad con el administrador, porque el horario de nosotros era una semana, óigalo bien, una semana noche y una semana tarde, ¿verdad? La mañana no se cubría porque en las mañanas estaban los panteoneros. Entonces entrábamos bueno, nos cambian a horario a 8 horas, ya no estábamos a 12. Entonces llegó Giovanni, otro compañero, entraba a las 2 y salíamos a las 10, y ya entrábamos a las 10 y salíamos a las 6. Entonces llegamos a tener una conversación con el administrador. Entonces el administrador nos dio la oportunidad de estar ahí en el edificio donde está el área administrativa. Él nos da la llave de la administración para poder tener acceso a la refri, a microondas y hasta la computadora que él nos prestara, que para poder estar ahí viendo carajadillas, ¿verdad? Había un tele también. Entonces había un salón donde se reunían el congreso de Curridabat, y al fondo estaba como una cocina pequeñita,
Bueno, ahí estaban unas sillas, una mesa, y ahí teníamos un telecito. En un toque, yo por la ventana viendo el cementerio. Ahí teníamos el problema en ese momento, ese cementerio no estaba cerrado como está ahora actualmente, no tenía verjas, él le puso verjas a todo alrededor del cementerio, pero ahí se nos metían mucho los piedreros a robar las placas. Entonces nosotros siempre estábamos pendientes de eso, de estar vigilando que no se metieran los piedreros a hacer daños. Entonces vemos uno así asomándome y empiezo a ver yo cabezas, donde salían entre las tumbas, cabecillas, y yo. Uno con la psicosis de que se hayan metido, salgo yo en carrera debajo y me voy en carrera a buscar. Y yo, no hay nadie. Ya reviso ahí el medio perímetro y hago revisar, porque había una parte donde sí se podían meter muy fácil. Y no encuentro a nadie. Y en eso que yo voy caminando, sin mentirle, se asoman. Y se asoman y pasan de tumba a tumba. Sí, entre las tumbas, ellos atrás de las tumbas, ellos metidos entre las tumbas, y yo los veía donde se asomaban y salían. Y se pasaban de una tumba a otra. Yo veía esas sombras, no eran personas, yo veía esas sombras, ¿verdad? Y yo les veía como que se estaban riendo, como que estaban jugando con uno. Y te cuento, eso pasaba siempre cuando era luna llena. Luna llena para mí, y ya ya el tiempo de estar trabajando, digo que en la luna llena se alborotan todos ellos, es algo que se salen digamos, de las tumbas, digámosle por decir así, pero yo las veía donde pasaban, y no solo en esa vez, después fue ya en los otros cementerios igual, como en el cementerio general, que estuve ahí 3 años trabajando, ¿verdad? Ahí de oficial, el supervisor, bueno, coordinador, y igual, la luna llena es algo tremendo, es algo que se ve, y ya llega un tiempo que ya uno los ve y ya uno no les da mucha pelota, porque había gente que sí, llegaba con ese miedillo, compañero, y aquí qué, asustan, ¿verdad? Y yo les dije así, ay, sí, que estamos en un cementerio, no se asustan, aquí estamos donde ellos reposan. Si en un edificio común y silvestre se ven donde se mueven sillas, dicen que apagan luces, porque eso me pasó también, y no en un cementerio. Yo trabajé también allá en San Pedro, en Montes de Oca, y yo tenía que ir, cuando ya salían todos los abogados y todos los asistentes, tenía que ir a revisar, apagar luces y cerrar oficinas. Esos eran los procedimientos que hacíamos en ese tiempo, y que no quedara nadie. Pero que le encendían a uno las luces. Y las luces no eran automáticas, en ese tiempo no se manejaban luces automáticas. O digamos, no sé usaban que uno camina y encienden automáticamente, no. Entonces eran de apagador. Y yo le digo que las prendían porque yo bajaba del edificio de la Corte de Derechos Humanos y yo veía donde prendían las luces, desde abajo, en las ventanas. Le digo, yo acabo de venir de ahí, yo acabo de apagar las luces, pero me las empiezan a encender, ¿verdad? Esa es una. Y entonces yo le digo a los compañeros, estando en el cementerio, digo, ¿cómo no van a asustar o no van a, en un cementerio? Si, por favor, si en un edificio normal, común y silvestre asustan, y en un cementerio, yo siento que hay personas que atraen eso. Te lo comento porque esa misma situación de que llegaban oficiales nuevos al puesto, al cementerio, ¿verdad? Ellos llegaban y había uno, me acuerdo que había uno, Jordan, creo que era Jordan, sí. Yo estaba en ese momento de coordinador, estaba cubriendo, estaba empezando a coordinar y cubriendo a los compañeros coordinadores, tanto el de la noche como el de día. Entonces llega y me decía Jordan, me decían Zárate en ese momento, a mí me decían Zárate en la empresa, yo puedo quedarme aquí en el puro centro del cementerio con un tarro así, igual un tarro a sentarme ahí. Le digo, usted haga lo que quiera. Me dice, no, es que yo quiero ver cosas y yo quiero ver esto y que el otro. Oiga, ese ma era como cazafantasmas, algo así. Ese chavalo era tremendo, llegó a hacer mucho loco ahí. Entonces yo me iba con él a hacer rondas de la noche, que nos tocaba turno de noche.
En el cementerio general, si llega alguna vez a tener la oportunidad, hay como un pasadizo de árboles, lo más bonito. Eso cuando florecen se oyen las abejas, lo más chiva. Y íbamos caminando ese mae y yo, y a por derecho, cuando vuelvo a ver, se ve una silueta de una novia, digámosle un traje de novia, no tocan el suelo, y se ve donde se mete entre la tumba, y corrimos. Con nosotros andábamos unas lámparas muy poderosas, que alumbran bastante. Corrimos, y donde se metió entre la tumba, se desvaneció totalmente a los ojos de nosotros. Ellos no proyectan luz, pero se ve como iluminado. Ajá. Y se desvaneció completamente. Y con ese chaval, él y uno veía siempre algo. Porque hasta llegó y de una vez unos compañeros andaban con él y persiguieron a una silueta, pero ya era una silueta más no como transparente, sino como que ya era una silueta diferente. Y a ellos se asustaron mucho. Pero más le gustaba eso. Ese era loco, man, con esas varas. Demasiado. Sí, totalmente. Había uno que la verdad que lo llegamos a ver bastante. El español, le decíamos. Era altísimo. Y me acuerdo que yo en ese tiempo yo viajaba en bicicleta. Había siempre un problema de iluminación en ese cementerio, no sé si todavía sigue igual. Llegaba temprano siempre a relevar a los compañeros. Llegaba en bicicletilla y en eso me abre un compañero y me dice, nunca se me va a olvidar, que llega y me dice, pero no le da miedo meterse ahí en esa oscuridad. Le digo, no hay que ir a hacer las rondas. Entonces yo me metí en la bicicletilla, iba con mis audífonos oyendo buena música, imagínate, y voy para adentro, y llegando al puro final del pasillo, ahí se ve primero el mausoleo de los españoles y como el de los italianos a la par. El mausoleo es algo enorme, son más 200 nichos ahí, ¿verdad? Y llegan a enterrar a los españoles de aquí, igual como los italianos. Y en eso que yo en la bicicleta, yo siento un escalofrío tremendo, ¿verdad? Algo que yo me quedo yo así viendo para todos lados, y así lo veo aquí, en el rabo del ojo lo veo aquí parado, bien erecto. Yo me quedé así frío, y yo sigo en la bicicleta viéndolo del rabo del ojo, no me atrevo a volver a ver, yo lo estoy viendo por el rabo del ojo. Yo paso cuando yo lo siento a la par mía atrás y yo vuelvo a ver, pero lo que me dio la curiosidad fue ver los pies, y los pies no estaban pegando al suelo. Eso fue lo que más me dio más curiosidad, porque yo vuelvo a ver y lo que veo son los pies, y lo dónde va. Pero él en ningún momento, él pasa atrás de mí, bueno, él como que espera que yo pase, cuando yo ya paso, él pasa atrás de mí, pero yo siento esa vara, un hielo, y yo vuelvo a ver así, igual en el rabo del ojo, y de dónde pasa. Y ya le pongo yo con la cleta. Bajo yo, y está mi compañero Walter. Le hago, Walter, acaba de ver al español, lo acaba de ver ahí. Me dice, vio que no es mentira, me decía. Le digo, no, ahí está el hombre. Ahí está. Vea lo curioso del caso, que estábamos en el día, estaba yo con Walter. Yo trabajé con Walter ahí tamaño tiempo, pero como los 3 años estuvimos ahí y hicimos una amistad que todavía sigue. Todavía. Y llega Walter y estábamos los dos ahí en la tarde, en turno de tarde. Entonces llega el pationero encargado de los mausoleos, tanto el de los italianos como el de los españoles. Y me dice, voy a ir a sacar al español. Hay un cierto tiempo que ellos hacen exhumaciones autorizadas administrativamente. Y me dice, ¿cómo? Vale a ver, me dice Walter. Le digo, y bajamos y entramos al mausoleo, es algo chivísima. Se jalar el ataúd, pero ¿ese ataúd qué?
larguísimo. Y ya lo bajamos, le ayudamos a bajarlo, lo pusimos al suelo, lo abre. Era el español, el que todo el mundo decía que él cuidaba ahí, tenía más de 10 años de estar ahí. Nadie lo reclamó, al final de cuentas ya lo sacaron, que ya tenía que, ¿verdad? Ya era el tiempo, porque es un tiempo reglamentario, lo que duran los cuerpos guardados son como 5 años, bajo la ley, ya son extras, ya eso es tiempo regalado, el osario. Ese es el punto donde iba a llegar, entonces lo abre, y era la elegancia de ese cuerpo, entero, ese cuerpo estaba entero, obviamente, los ojos hundidos, piel pálida, algo blanco, más blanco que lo... Y la ropa era lo que estaba podrida, el pantalón, yo me acuerdo que yo le veía el pantalón y se le veía blanco, la piel, bueno, lo quedaba, ¿verdad? Él estaba entero, estaban las manos cruzadas, erecto, ¿verdad? Pero había un semblante en ese cuerpo como de satisfacción, no lo vi, no. Yo me quedé, wow, la ropa estaba podrida, la ropa estaba ya desgarrada, ya de la humedad seguro, el saco también ya se veía un poco más deteriorado y todo, pero el cuerpo en sí del español, del famoso cuerpo del español, estaba completamente entero. A mí me dio pesar porque ya lo tiene que sacar y tirarlo en el osario. El osario enorme, es la misma magnitud de ahí de los españoles y de una profundidad de como de 5 metros para abajo. Llena de huesos, ¿verdad? Llena de huesos. Algo. Pero a mí me dio pesar porque ese cuerpo estaba entero. Yo decía, este cuerpo no es para que esté ahí, decía yo. Eso lo que quedaba ahí no era, no. Y yo me quedé, wow, es algo que uno se queda, hijo de pucha, a lo que terminamos, a final de cuentas, ¿verdad? Pero sí, es algo, él era famoso porque él era el español. Sí, cuando yo lo vi, o sea, son cosas que a uno le quedan grabadas en la memoria, que no, así no fácilmente, ¿no? ¿Verdad? Otra que era cuando el Día de los Muertos, una vez me tocó un Día de los Muertos, un 3 de noviembre, sí, el 3 de noviembre. Llega ese montón de gente, ahí en el cementerio general. Entrando al cementerio, los expresidentes. Ojalá algún día, en un momento, nos podamos poner de acuerdo y podamos ir. Y yo le doy un tour, ahí está Carmen Lira, está Calderón Guardia, está Moreno Cañas, está los Tinoco. Ahí se dividen como de 4 módulos. Pero no sé si vos crees en eso, pero yo sí siento mucha la vibra de las personas, o siento la vibra, y a veces uno sabe y digo, no, aquí mejor no, como dicen, ¿verdad? Había una parte de los 4, digamos, del cementerio donde se vivía, el cementerio más viejo, eso es de los más de 100 años tiene, ¿eh? Ahí tiene más de 100 años, esa parte más vieja, porque hay tumbas de 1800 y cuidado que yo andaba buscando la de 1700, porque hay un registro, y como nosotros éramos seguridad, entonces yo fui a averiguarme cuál era el registro más viejo de las tumbas, ¿verdad? Entonces había una como de 1745, sería mentirle, recuerdo, ¿no? Ok, entonces en esa parte donde está el cementerio más viejo, de hecho donde está la tumba de Moreno Cañas al frente, ahí se sentía una vibra muy espesa, una vibra muy tumbas más viejas, ¿verdad? Era una vara que a mí no me gustaba entrar ahí, no sé, específicamente no me gustaba entrar. Entonces volvemos al Día de los Muerticos. llega la señora y me dice, oficial, y le digo, sí, ¿qué le puedo servir? Me dice, ahí anda un chiquito sin camisa. Y dice, ahí están los papás de ese chiquito. Y yo, bueno, no, ir a buscar a los papás, le dije yo, deme un chancecito, vamos a ir a ver.
dije nada, pero ese es el famoso chiquito. Y ese es el que sale en el día. De hecho, yo me fui a buscarlo cuando lo vi pasar por las tumbas. En cuestión, ahí en el cementerio teníamos una moto. Ir a hacer los recorridos, hacer las marcas. Como te digo, en el principio, ahí en el cementerio había muy poca luz. Había un problema de iluminación. Solo en la parte nueva había iluminación, en la parte más vieja no. Por el lado hay una entrada, por el lado de la municipalidad de San José, hay una entrada que colinda con el Vargas, con el otro cementerio. Ay, juepucha, ya se me olvidó el nombre. Me voy yo a una motilla a hacer las marcas, los compañeros no querían acompañarme. Ay, no, yo voy solo, voy a ir a hacer las marcas. Agarré la marca, son 5 marcas que hacíamos. Había una marca por ese portón. Está el portón al puro fondo y después meternos al puro final entre las tumbas. Yo no es que juegue de valiente, ¿verdad? Pero en ese momento yo no le pongo mente. Voy a ir a hacer el trabajo que tengo que hacer. Porque yo digo una cosa, uno los cuida a ellos, pero ellos lo cuidan a uno. Yo siempre dije eso y después te digo por qué. Entonces yo me voy a hacer la marca, voy y hago las 3, ya voy por la 4. Cuando llego y yo me bajo de la motilla, voy, hago la marca y me devuelvo. En el oído derecho llegué y oigo claramente donde me dicen Vinicio. A mí se me paró la peluca, se me erizó los pelos. Y yo, esa hora que lo vi tan clarito, me monto a la moto y tras de eso, lo que pasa también, a veces uno quiere arrancar la moto, no arranca la moto, y en el otro oído me dicen Vinicio. Yo me quedo tieso y ya me arranca la moto y salgo, porque nos íbamos sin casco a hacer las marcas. Nos poníamos a jugar de vivos, ¿verdad? Sin casco. En esos toques, ¿verdad? Ir a hacer las marquillas sin casco. Una cosa es que usted los vea y una cosa es que le digan en el oído a usted su nombre. Yo me quedé helado. Digo, no, en la noche yo no salí a hacer marcas. Olvídese. Y solo, ¿ah? Porque uno tiene que ir con otro compañero atrás. Y el otro compañero estaba tomando café y era más importante que él tomara café, ¿verdad? Entonces no me acompañó. Y yo me fui solo, ¿verdad? Algunos estamos armados, andamos 9 milímetros, ¿verdad? Pero aún queda. Uno tiene que cuidarse más de los vivos que de los muertos. En otra hago lo mismo. Me voy solo a hacer la marca. Pero en una marca de la 3, digamos, de la 2 a la 3, entonces, digamos, uno se mete entre las tumbas con la moto. Voy a ir a hacer las marcas. Me acuerdo que oigo a alguien que está llorando y yo, oigo puta. Eso es muy común. Eso es muy común. Común en el sentido de que la gente le llega a llorar a los muertos. Ok. ¿Verdad? A los familiares. Eso es muy común. Yo le digo que es muy común porque hemos encontrado a gente adentro, que no deberían de estar adentro, pero las hemos encontrado adentro llorando. Entonces yo voy en la moto, oigo a alguien llorando y digo, la puñeta, alguien se nos metió, alguien está llorando. Digo, y no sé si había un entierro hoy por aquí, esta zona. Cuando yo voy en la moto, salgo de los nichos y están las tumbas que son criptas, digamos, son de una tierra, digamos, son 3 y 3 de una familia. Entonces veo a alguien en la oscuridad, apenas con la luz de la moto, trato de ver que hay alguien sentado. ¿Cómo te explico? Como sentado en la tumba, en la orilla, con los brazos en las rodillas y llorando. A la puñeta, pero yo no le veo forma a esta vara. Yo no le veo forma, pero como yo lo veo, me le voy acercando porque por ahí tengo que pasar yo por la moto, ¿verdad? En eso que yo llego y la alumbro con la moto, un toquecito con la luz.
lo que estaba ahí me volvió a ver un par de metros de distancia. Y yo, ¿en qué le puedo ayudar? Le digo yo, ¿qué está haciendo aquí? Algo así fue que le dije yo. Y en eso vuelve a ver, mae, no tiene rostro. Lo que me vuelve a ver no tiene rostro y lo que era, que estaba ahí sentado, salió y se desvaneció. Y pregúnteme a mí, ¿ah? Yo le gané. Bueno. Como te digo yo. Bueno, perdón, y me estabas diciendo, hacían competencias para entrar a esas son las catacumbas, donde tienen a toda la gente. Sí. Digamos, las catapultas es, digamos, lo que donde alquilan. Si no tiene usted un nicho, ahí la municipalidad, bueno, eso no es de la municipalidad, eso lo administra la Junta de Protección Social. Ellos les prestan ahí los nichos. ¿Verdad? Por 5 años. Te cuento, es tremendo, estar ahí es tremendo. Pero nosotros éramos muy desafiantes. Nosotros a las 3, 2 de la mañana, 1 de la mañana. Yo tengo fotos. Ahí tengo fotos yo de las catapultas donde nosotros nos ingresábamos y salíamos al otro lado. Pero algo tremendo, algo, y te lo vuelvo a reiterar, lo de la luna llena. O sea, en la luna llena esa hora se pone tremendo, eso es como una fiesta. Se ve algo, porque parece mentira, tal vez siempre se da, pero con la luna llena, la luz de la luna proyecta esas cosas que yo no te puedo, no sé, ni siquiera te las puedo descifrar, porque llegábamos a un punto, porque era en plan de brete, mejor, no, vámonos a la caseta, ¿verdad? Vámonos a la caseta, mejor, y ahí, porque uno veía por donde es que las catapultas tienen como unos tragaluces por el filo del suelo de la calle. Entonces entra la luz de la luna llena y proyectaban, es que cómo te explico, como las mismas sombras, se veían sombras saliendo de los tragaluces. Pero era algo que uno se quedaba así y me acuerdo con los oficiales nuevos, ¿verdad? Con los oficiales nuevos, ellos decían, uy, madre, vea, ¿quién anda ahí? Le digo, madre, vea, si usted va a trabajar aquí, no le dé mucha importancia a eso que está viendo. Usted haga lo suyo y ¿verdad? Pare de contar, ¿verdad? Es curioso, es tremendo, porque yo no es que, aún así, recordando esas cosas, bueno, ni tengo cómo explicarlo, porque se veía ya como que, digamos, si usted quería ver fantasmas, ahí los va a ver, ahí usted se va a quedar así, y su visión no les va a buscar una forma, digamos, a lo natural de que uno siempre ve, como ver a una persona, ver algo. No, usted ve, pero se queda así como, ¿qué es eso? ¿Qué es realmente eso? Totalmente. Es algo tremendo, es algo que te deja en shock, te queda, ¿verdad? Y te digo, afecta el estado de ánimo de las personas, porque habían ciertos compañeros, hasta yo, también te lo puedo decir, que llegaba y te ponía de mal humor, o no sé, y habían compañeros que se ponían malhumorados. Miras qué raro, eso es otro punto también de ver, ¿verdad? Porque sí, vieras que yo había unos compañeros ahí que tanto insoportables, se ponían insoportables, y yo digo que eran las energías y las vibras ahí mismo en el momento. Pero volviendo a lo que yo te digo, que los muerticos lo cuidan a uno, que yo te digo que uno los cuida a ellos, en el sentido de que uno está ahí cuidándolos a ellos, ¿verdad? Vieras que en el cementerio de Curry, volviendo al cementerio de Curry, ¿verdad? Uno trabajando de noche, uno es un ser humano, igual va a sentir sueño, va a sentir cansancio. Todas las noches no son iguales. Tampoco es que uno va a llegar a dormir todo el tiempo, a horas de trabajo. Pero sí llega uno cansado. A veces llega uno cansado y me acuerdo que yo andaba haciendo la ronda, andaba haciendo las marcas y me
me senté afuera del edificio de administración, ¿verdad? No sé cómo estará ahora. Eran puertas de metal. Había una banquita ahí en la entrada, eran unas puertas de metal. Yo me sentí un toque. Jorge, yo me sentí un toque ahí, un toquecito fue. Y se me fueron las luces. Yo me dormí. Lo que me despertó, fue un golpe en la puerta de metal. No sé. Y me despertó, en eso yo vuelvo a ver. Y como a los, digamos, de donde estaba yo, como a los 25, 30 metros está el muro de donde está la calle. Y no habían dos bichillos ahí viéndome desde largo. Dos bichos de ahí, dos pintillas. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo es? Pero seguro me estaban viendo, porque en eso, en seguridad, lo que van es por el arma. Hasta lo pueden joder a uno por un arma. Yo he llegado a ver colegas en seguridad que los han matado por el arma. Entonces, yo siento y lo pienso que ya, como yo los cuido a ellos me cuidaron en ese momento. ¿Me entiendes? Porque si esos más me vieron a mí dormido, prácticamente casi espoteado, más se hubieran brincado la tapia. En ese momento no habían verjas y hubieran tratado de joderme a mí para robarme el arma. Como te lo vuelvo a reiterar, que como uno los cuida, lo cuidan a ellos. Y es curioso, igual como uno los puede ver, uno puede escuchar. Y como en el toque que me dijeron mi nombre a la izquierda y después a la derecha. Ese sí ¿verdad? Uno trata, ¿verdad? De no darle vuelta a la vara, no sentir ese miedo o ese susto. Uno lo va a sentir, el susto, uno va a sentir el miedillo. El cementerio general guarda mucha historia, mae. Ahí está Calderón Guardia. Te cuento que yo siempre fui siempre admiré mucho al doctor Moreno Cañas, más por la cirugía que él realizó, el del chavalo de la rodilla. Pero yo te digo porque curiosamente, en un tiempo yo con mi tío trabajábamos en una productora de televisión, digámosle por decir así. Mi tío era el corresponsal de Univisión, era el camarógrafo de Univisión aquí en Costa Rica, cosa que yo le ayudaba. Entonces tuvimos una vez una exposición aquí en el Hotel Herradura, ¿verdad? Vinieron muchos esos doctores que trabajan los huesos. Y nosotros grabábamos las exposiciones de cada doctor. Y de hecho a mí me tocó con una cámara estar grabando esa exposición del doctor Moreno Cañas. Y se considera que para la época del doctor Moreno Cañas realizar ese tipo de intervención fue muy avanzado en esa época. Es algo que hasta los mismos doctores especialistas quedaron asombrados, y muchos doctores extranjeros no sabían de la historia del doctor Moreno Cañas hasta en ese momento. Entonces ahí está la tumba. Me acuerdo una vez, te cuento que estaba en servicio, yo estaba trabajando entre las 2 y iba a salir a las 10. Como a las 8 o 9 de la noche estaba yo ahí en el cementerio general trabajando, pero en ese tiempo me tocó en el refugio. Es que le decíamos refugios, no eran casetas, le decían refugios para la lluvia. Digamos, si andaba visitando algún muertico, entonces ahí pues, si llovía se metía ahí. Entonces nosotros los agarrábamos como de casetas. Entonces yo estoy afuera de una de las tumbas sentado oyendo música con audífonos. Estoy con el otro compañero, pero el compañero está metido en el refugio, pero dormido. Yo creo que estaba dormido. Estoy yo ahí tranquilo. Cuando vuelvo a ver a alguien parado, nunca se me va a olvidar. Pero yo no tenía, ahorita en el momento no tenía la emoción de quién pudo haber sido, decía yo. Uno va por en el sentido de seguridad, ¿verdad? En plan de brete.
Y yo me levanto y yo, ¿qué está haciendo aquí? Usted no puede estar, ¿qué está haciendo? Y la persona herida está con un saco café, con un corbatín café, erecto, moreno, chupado así para atrás, todo el cabello chupado. Yo la vi, el semblante, yo le vi el color de la piel, era moreno, ¿verdad? Yo llamo al otro compañero, Ernesto, y no me contesta Ernesto. Entonces yo le estoy gritando, Ernesto, aquí se nos metieron, le hago yo. Entonces no me contesta, y hago volver a ver a donde está Ernesto, y vuelvo a ver donde está el que estaba ahí, ¿verdad? Y ya no está. Y entonces yo pego carrera. Con eso pego carrera y me meto en una tumba, me meto al otro lado, le doy la vuelta a una tumba por donde él estaba. Y cuando yo le doy la vuelta, donde doy la vuelta de la tumba, me queda de frente a la tumba del doctor Moreno Cañas. Yo me quedé. Este era el doctor Moreno Cañas, el que yo vi. Él vino a visitar la tumba, o fue la presencia, no sé, yo me quedé frío, yo lo vi, yo no puedo mentir en eso, lo tengo tan grabado en mi mente, y yo siempre y de hecho mi abuela me dio una estampita una vez, una fotita del doctor Moreno, no sé si será el inconsciente, yo no sé, pero yo digo que yo lo vi, en ese momento. Quiero dar mil gracias a todos ustedes por ser fieles seguidores del podcast y a Vini por narrarnos sus experiencias con lo paranormal en un lugar en donde lo paranormal es cosa de todo el tiempo. Si les gustó esta historia y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir vivencias y recordar esos tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor compartan en todos nuestros canales y suscríbanse a la plataforma en donde nos escuchan, ya sea YouTube o Spotify como A la Luz de las Velas Podcast, para que estén al tanto de nuevos capítulos. También, por favor, contáctenos al correo alaluzdelasvelaspodcast@gmail.com o por nuestras redes sociales en YouTube, TikTok, Instagram o Facebook, si tienen alguna historia que podamos contar. Les aseguro que habemos muchas personas interesadas en escucharlas, o si conocen a alguien que quiera narrarnos las suyas, historias familiares de los abuelos, tíos o de algún conocido. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias de sustos y espantos contados a la luz de las velas. Y recuerden, no crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.